déjame que venga la chuleta, porque aunque Álvaro lo conozco ya desde hace algún tiempo, no es como otras personas que presentaba aquí, con quien, digamos, tenía un trato diario y que sabía perfectamente bien su currículum, sino que no me quiero equivocar en el currículum, digamos que... Bueno, Álvaro es profesor de matemáticas, Álvaro Martínez Sevilla, profesor de matemáticas de la Universidad de Granada, y en concreto del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada. Ha impartido docencia en varias facultades de la Universidad de Granada, en concreto en económicas y en empresariales, en la Facultad de Ciencias y actualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación en más de 20 asignaturas distintas. Y ha mantenido también actividad investigadora, como ya veremos, en varios campos. En particular en el tema de álgebra, en teoría de semigrupos y teoría de categorías, múltiples publicaciones y ponencias en congresos. Pero lo que resulta interesante y más, digamos, en conexión con la charla que hoy nos ocupa, es que impulsó la creación de la asignatura de criptografía aquí en la Universidad de Granada. ¿De acuerdo? A partir, digamos, del currículum que yo derivo de aquí, de Álvaro, es que ha sido una persona que entonces ha empezado a trabajar en métodos de encriptación y desencriptación y peligros, digamos, de la seguridad en sistemas informáticos. Es decir, de tal manera, cuando uno, por ejemplo, pagamos en eBay con nuestra tarjeta de crédito, qué posibilidades hay de que eso se vea, eso no se vea, y cómo, digamos, podemos salvaguardar ese tipo de información personal que tenemos ahí, ¿no? Ha sido director de un proyecto de investigación y desarrollo para el algoritmo criptográfico nacional, que ya nos explicará alguna vez qué consiste eso, y en los últimos años, como digo, ha centrado su interés en las aplicaciones computacionales del álgebra en general y de la criptografía en particular, y en la divulgación de las mismas, creación de cursos, digamos, y actividades docentes. En la actualidad está participando, está generando un proyecto de divulgación muy interesante y muy atractivo, por lo menos por el título y por lo que nos ha contado, que se llama La Historia del Secreto, y que con un equipo multidisciplinar pretende crear una gran actividad divulgativa entrelazando lo que es criptografía, desarrollo científico y tecnología de historia. Bueno, hay dos cosas que también me gustaría apuntar aquí. Una de ellas es que, aunque parezca mentira, la criptografía está íntimamente relacionado con lo que hacemos los que normalmente vivimos en esta casa. De hecho, yo no creo que la astronomía sea otra cosa que desencriptar la información que nos llega de la luz. La luz tiene una información encriptada y nosotros con, digamos, nuestras teorías físicas somos los encargados de que eso, o sea, de que esa información nos regrese. O sea, que sí tiene algo de... que sí tenemos algo, digamos, de criptógrafos los astrónomos cuando nos dedicamos a estudiar la luz. Y por otra parte, a mí me da mucho, o sea, esto lo hablamos de que él pudiera venir a darnos esta charla, a lo cual yo se le agradezco muchísimo que aceptaron esta invitación, hará 3 o 4 meses. Claro, el quedar con 3 o 4 meses de antelación con Álvaro es una cosa complicada, porque en la mitad de, o sea, en ese tiempo se ha ido al Himalaya, ha cruzado el Amazonas, se ha ido a la... me puede pasar cualquier cosa, ¿no? De hecho, muchas veces mando unos medios, estoy en medio del estrecho sin barcos, unas cosas de estas que dices tú, bueno, pues con 3 meses, yo me alegro de que no haya pasado absolutamente nada, y de que tengamos, yo a las 7 menos 10 ya estaba preocupado, igual, pero no, estaba aquí, así que lo tenemos aquí y le agradecemos mucho que esté. Muchas gracias Emilio por la presentación tan amable. Y bueno, quería empezar agradeciendo al Instituto de Astrofísica y a Emilio Alfaro, el director de este ciclo de conferencias, el que me dé la oportunidad de contar esto de la máquina Enigma, que yo creo que es un tema atractivo y que es un tema interesante por lo que aporta de conocimiento, tanto en la criptografía como en las matemáticas, como en la cultura científica en general, ¿no? Bueno, y en general pues a todos vosotros, a todas vosotras que habéis venido a escuchar, espero que os pueda entretener y que os pueda, digamos, seducir un poco el asunto, y que al menos pues saquéis alguna idea de esto. No pretendo que sea una charla sensu stricto en sentido tradicional, es decir, que cualquier momento, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que no comprendáis, pues directamente me la preguntáis y tratamos de aclararla sobre la marcha. Y vamos a ver si con este dispositivo, voy a tener por aquí la presentación y allí una emulación de la máquina Enigma, una emulación en software,
a ver si podemos comprender un poco cuál era el funcionamiento de la máquina Enigma, ¿no? He utilizado la carátula que habéis hecho aquí en el Instituto de Astrofísica, que ha hecho Silvia, que me ha parecido muy bonita, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Y vamos a hablar un poco de Enigma como máquina de secretos, ¿no? Bueno, un par de citas son inevitables al principio. Una de Edgar Allan Poe. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de actividades que requieren del ingenio humano y de actividades que, por tanto, se hacen... actividades, por tanto, que se hacen con ingenio y que también se rompen con ingenio. Decía Allan Poe lo siguiente: a pocos podremos convencer de que no es nada fácil inventar un método de escritura secreta que resista investigación cuidadosa. No obstante, puede afirmarse rotundamente que el ingenio humano es incapaz de preparar una clave que el ingenio humano no pueda resolver. Es decir, estamos hablando en definitiva no solo de matemáticas, sino estamos hablando de matemáticas en presencia de un oponente. Es decir, es algo más que luchar con el ingenio por conseguir algo, es luchar contra el ingenio por conseguir algo que el otro no debe poder conseguir. Y que si el otro trata de acercarse a conseguirlo, hay que ponerlo más difícil para que pueda alejarse cada vez más. Por tanto, es matemática en presencia de un oponente, dijéramos, ¿no? Y una cita de Alan Turing que juega un papel muy importante en la máquina Enigma. Decía antes Emilio Alfaro que la astronomía no está tan lejos de la criptografía, ¿no? Pues Alan Turing, que era, digamos, un científico muy universal, un científico que sabía de muchas cosas, comentaba una vez que hay un paralelismo muy cercano entre los problemas de la física y los de la criptografía, los de un físico y los de un criptógrafo. Dice: el sistema en el que un código es cifrado se corresponde a las leyes del universo, los mensajes interceptados a la evidencia disponible y las llaves para un día o un mensaje a constantes importantes que uno necesita determinar, que uno tiene que determinar. La correspondencia es muy cercana, dice, pero la materia sujeto de la criptografía se trata mucho más fácilmente por maquinaria discreta, por métodos discretos. La física no tan fácilmente. Bueno, esto lo decía una persona que tenía una humildad tremenda, quiero decir, una persona que jugó un papel fundamental en el que logró lo que ninguna otra persona logró con esa maquinaria discreta, ¿no? Con la maquinaria discreta de la criptografía. Este es un poco el sumario de lo que quería contaros, una pequeña introducción en qué consiste la máquina Enigma. Vamos a ver luego cómo de compleja es la máquina Enigma. Luego después veremos dos ataques que hubo sobre Enigma. Uno, el ataque polaco, fue el primer ataque que hubo sobre esta máquina, la operación Ultra, en qué consistía, y en los ataques de Turing, de Alan Turing, del que hemos hablado antes, sobre el enigma naval, que fue el vencedor definitivo de la misma. Finalmente vamos a hacer un pequeño análisis sobre las claves de la victoria de Turing sobre Enigma. Pretendo sacar algunas lecciones de tipo científico, de cómo el camino que llevó Turing fue un camino lleno de tesón, de ingenio, de inteligencia para poder descifrar la máquina Enigma, y un pequeño capítulo de conclusiones al final, ¿no? Bueno, quizás al principio de todo interesa empezar diciendo qué es la criptografía, ¿no? El uso tradicional, bueno, criptografía significa, como todos sabéis, escritura secreta, viene de criptos y graphein, escritura secreta en griego. El uso tradicional ha sido mantener el secreto en entornos gubernamentales, militares, diplomáticos, y hoy en día tiene en realidad usos mucho más amplios. Hoy en día se utiliza cuando compramos algo en eBay, como se ha comentado, cuando hacemos una transferencia en un banco, incluso cuando nos comunicamos con una determinada web para descargar o para conectarnos a una cuenta determinada o a un perfil determinado. Hoy en día todos esos aspectos son los que se llaman de autentificación, y tiene también otros aspectos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tiene los aspectos de integridad. Se usa la criptografía también para saber que algo no ha sido alterado, que un documento no ha sido alterado y que se mantiene íntegro, ¿no? De tal manera que hoy en día la criptografía tiene muchos usos, pero históricamente, y en particular en el contexto en el que nos situamos, en la Segunda Guerra Mundial, la criptografía tenía este uso militar y diplomático.
Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de sistemas criptográficos, unos que se llaman monoalfabéticos y otros polialfabéticos. El monoalfabético, como su propio nombre indica, quiere decir que un alfabeto se cifra en un alfabeto y puede ser el mismo o puede ser otro distinto, ¿no? Por ejemplo, Allan Poe en una de sus novelas pues cifra el alfabeto normal del inglés en otro alfabeto que está compuesto por estrellas, sumas, restas, símbolos, en fin, y eso queda un poco más esotérico, pero da igual porque al final son letras con su correspondiente frecuencia y este es el monoalfabético. Y los sistemas monoalfabéticos se caracterizan o se criptoanalizan con lo que se llama un criptoanálisis de frecuencia, es decir, cuando nosotros hablamos un idioma no hablamos con todas las letras con igual frecuencia, unas suenan mucho y otras suenan muy poco, de tal manera que se produce una curva característica, una curva de este tipo. Esta es una curva donde, por ejemplo, vemos que la E tiene una frecuencia del 13%, la A del 12 y pico por ciento, la B muy poco, la J o la K muy poco, en fin, esta es la frecuencia de distribución de las letras en un idioma. Casi todos los idiomas tienen una frecuencia de distribución de las letras muy alteradas, ¿no? El idioma que tiene la distribución de las letras más alterada del mundo es el malayo, como curiosidad. Se dice de que el malayo puede uno aprenderlo en 2 meses, ¿no? Y os recordaréis, hay muchas islas, Bora Bora, Fi Fi, es decir, es un idioma muy repetitivo. El idioma que tiene la frecuencia de letras más plana del mundo es curiosamente el ruso. Eso es porque tiene, entre otras cosas, tiene 33 letras, tiene 10 vocales, tiene la miaskisnak, la niaskisnak, es decir, tiene símbolos sin valor, es decir, es un idioma realmente complejo, ¿no? Y eso después de la revolución idiomática que llevó Lenin en 1917, antes era, en la época zarista era todavía mucho más complejo, ¿no? Bueno, de tal manera que tenemos esta curva de frecuencias del idioma. ¿Cómo se criptoanaliza un texto donde cada letra se cifra en otra letra en otro carácter? Pues se mira la curva de frecuencias con los nuevos caracteres y se trata de ajustar a la antigua, así de simple. Es decir, la letra que más suena en el nuevo idioma, aunque uno no entienda nada, pues la asocia a la letra que más suena en el idioma original y así sucesivamente, de tal manera que uno solo tiene que comparar con un patrón. Y eso es lo que se llama un criptoanálisis de frecuencia. Hay un ejemplo típico y es que si el cifrado de César consiste en desplazar el alfabeto 3 lugares, ¿no? De tal manera que la A iría a la D, la B iría a la E, la C iría a la F. Este es el cifrado de César, el que ponemos aquí arriba. Bien, si nosotros hacemos un cifrado de César con llave -1, es decir, llevando cada letra a la anterior, entonces la palabra IBM iría a la palabra HAL, que todos recordaréis que es el nombre, para los cinéfilos sobre todo, es el nombre de una máquina muy famosa en la historia, la de 2001, una odisea del espacio, ¿no? O sea que estaba directamente sacada de IBM cifrado con -1. Bueno, y luego están los sistemas polialfabéticos, donde como se descubre que un sistema alfabético en realidad no cifra mucho, pues un sistema polialfabético lo que hace es que la primera letra la cifra con un alfabeto, la segunda con otro distinto, la tercera con otro distinto, la cuarta con otro distinto y así sucesivamente. ¿Qué significa que son alfabetos distintos? Que son alfabetos distintos significa que la aplicación, o por así decirlo, la ordenación de las letras es distinta en cada uno de los alfabetos. No tienen por qué ser alfabetos de caracteres distintos, pueden ser todos el mismo, pero la ordenación de las letras, es decir, el abecedario de cada alfabeto, está puesto en un orden distinto y por tanto es como si fuesen alfabetos distintos, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Se consigue con esto que si hay una H en la primera y una H en la cuarta, en realidad uno no pueda sumar esas letras y decir la H tiene mucha frecuencia porque aparece 2 veces, sino que la H de la primera letra puede venir cifrada de un alfabeto y la H de la cuarta de otro, y por tanto son 2 alfabetos de cifrado distintos, una puede venir de una A y otra puede venir de una L. No tienen por qué sumarse, con lo cual se aplana esta curva de frecuencia. Al final estamos tratando, por tanto, con un tema netamente estadístico, ¿no? Y bueno, pues estos cifrados polialfabéticos se mantuvieron vigentes pues prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, en donde no salió un descifrado potente de ellos. Como anécdota, decir que Jefferson, un presidente americano, inventó una máquina para cifrar estos cifrados polialfabéticos. Por ejemplo, mirad, imaginad que nosotros tenemos que transmitir este mensaje, posición por, ¿no? El espacio lo noto como una X, posición por, y supongamos que tomamos 9 alfabetos descifrados. Quiere eso decir que la primera P la cifraríamos, por ejemplo, en una H,
he puesto un ejemplo, la segunda O en una T, la tercera S en una I, esta I en una F y así sucesivamente. Esta I y esta I no tienen que cifrarse en la misma letra, una va en la F y otra va en la X, porque corresponden a alfabetos distintos de cifrado. Esta O y esta O no tienen que cifrarse en esta misma letra. Pero si yo consigo, esto es un poco lo de la cuenta de la vieja que se decía, si yo consigo que una repetición en el texto llano, que es en el texto que voy a cifrar, coincida con el periodo, entonces vuelvo a aplicar el mismo alfabeto para el mismo texto. En este ejemplo tenéis, por ejemplo, posición por, aquí hay 9 y ahora aquí hay una P y una O. Esta P otra vez se cifraría con la primera función, o con el primer alfabeto, esta O otra vez se cifraría con el segundo alfabeto. Por tanto, esta P y esta O otra vez darían una H y una T. Y esto es una maravilla porque entonces, de una manera completamente azarosa, hemos conseguido la probabilidad de que la H y la T, alguien puede decir, ¿se pueden dar por azar? Claro que sí, pero por azar con probabilidad 1 partido por 26 por 1 partido por 26, es decir, 1 partido por 676. Muy poco, casi la de los ciegos, ¿no? Casi la de jugar a los ciegos. Si cogemos en lugar de bigramas trigramas, es 1 partido por 26 al cubo, que es 1 partido por 17.576. La probabilidad casi de que le toque a uno un premio de la lotería cuando juega a ellos. Ya sabemos que nunca toca, ¿no? O sea que realmente, digamos, la probabilidad de que esto se dé por azar es muy pequeña, quiero decir. Por tanto, si en un texto observamos repeticiones de letras cifradas, y esas repeticiones son consecutivas, 2 o 3 repeticiones de letras cifradas, nosotros ya podemos averiguar el periodo. Y por tanto eso significa que se rompen estos cifrados polialfabéticos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la máquina de Jefferson, ¿no? La que se inventó, tenía como varios discos y cada disco en concreto tenía 26 discos. Cada disco cifraba un alfabeto y por tanto el periodo era 26. Enigma, la máquina de la que vamos a hablar, se parece a este segundo tipo, se parece a los cifrados polialfabéticos, pero con tantos alfabetos de sustitución que realmente nunca llega a funcionar 2 veces el mismo alfabeto. En lugar de tener periodo 9, como he puesto aquí en el ejemplo, o periodo 26, como la máquina de Jefferson, el periodo de Enigma es 17.576. Por tanto, habría que tener al menos un mensaje de más de 17.500 caracteres, que es ya un mensaje muy largo, ¿no? Para que os hagáis una idea, una página tiene 1000 y pico, 2000 caracteres. Habría que tener un mensaje de 17.000 y pico caracteres y que se diese la gran oportunidad de que justamente a los 17.576 se repitiesen los mismos caracteres con los que empezábamos, o se repitiese en ese periodo estos caracteres para poder aplicarle este método. Como los mensajes de Enigma eran mensajes cortos, esa probabilidad nunca se daba, nunca se tenía, y la máquina, por tanto, era invulnerable a este tipo de criptoanálisis, ¿no? Pero tenía un problema, no todo es perfecto en la vida, y esta máquina tenía un gran problema, y era la distribución de llaves. Para que estos sistemas puedan funcionar, tiene que el operador, el emisor y el receptor tener la misma llave. Y esa llave, por tanto, es una llave que tiene que guardarse secreta, si cae en manos del oponente, que antes decíamos, del enemigo en la terminología de la Segunda Guerra Mundial, entonces la máquina está perdida y por tanto requiere además cambiar las llaves cada día. De hecho, las llaves eran cambiadas todos los días y había un libro de llaves con las llaves mensuales que se distribuía cada mes para el ejército de tierra y cada 2 meses para los dispositivos navales, porque los submarinos, una vez que salían los submarinos alemanes al Atlántico, no volvían muchos de ellos a puerto hasta 2 meses y no tenían oportunidad de cambiar al mes la llave. De tal manera que tenían que tener un libro de llaves para 2 meses. Esos libros de llaves tenían que tener un protocolo muy estricto de reparto, de custodia y de mantenimiento, porque cualquier descubrimiento del secreto sobre los mismos implicaba la pérdida del secreto sobre la máquina Enigma. Es decir, en definitiva, estos sistemas requieren, por así decirlo, un correo del zar, requieren, un poco en la imagen literaria, requieren un transporte seguro para las llaves, aunque luego la máquina pueda transmitir los textos cifrados claramente a la luz de todo el mundo, por líneas telegráficas que pueden ser interceptadas o por líneas convencionales, y ahí no haya ningún problema, ¿no? El protocolo de operación de Enigma no lo tenía bien solucionado, además la distribución de las llaves. Ahora lo veremos. Y solo lo soluciona completamente, como apunte, es decirlo, una criptografía que se ha inventado muy recientemente, que se ha inventado en el año 1976, que se llama la criptografía de llave pública, con la cual uno no necesita 2 llaves secretas y una manera para repartirlas, sino que yo me puedo comunicar con criptografía con una persona en Nueva York sin siquiera conocerla y sin tener una vía de comunicación privilegiada con él, y es lo que se llama la criptografía
criptografía de llave pública. Yo en realidad voy a coger su llave pública, que es un poco como coger su número de teléfono, cualquiera puede tener acceso a él, está en una guía, está en la web, voy a coger su llave pública y voy a cifrar un mensaje con su llave pública. Por así decirlo, es como que cualquiera puede llamar al teléfono de la casa de una persona. Está el teléfono en el listín telefónico, pero solo la persona que en su casa tiene el teléfono puede coger la llamada y es capaz de escucharla, ¿no? Bueno, este nuevo enfoque de la criptografía de llave pública ha abierto un campo vastísimo, un campo tremendo de aplicaciones que va desde las marcas de agua para el copyright de documentos, que va desde la autentificación, la integridad, hasta protocolos de comunicación tremendamente sofisticados que permiten, por ejemplo, votar hoy en día por Internet con más garantía de seguridad que si uno lo hace en una urna, con más garantía de seguridad que si uno lo hace en una urna. Es decir que, bueno, esto ha abierto un campo vastísimo de aplicaciones hoy en día, ¿no? Bueno, pues un poco dicho esto, vamos a empezar a hablar de la máquina Enigma en sí. Como todos sabéis, es un icono de la ingeniería mecánica y también un icono del diseño matemático. Bueno, en 1923, Arthur Chervil, que es este señor que hay aquí, y Ritter, compran una patente holandesa de Avid Koch para producir una máquina de rotores. Ahora diremos lo que es una máquina de rotores, que sería llamada Enigma y que implementa 614.656 alfabetos en 4 rotores. Es decir, implementa esta cantidad, exactamente 28 elevado a 4 alfabetos distintos. Por tanto, cada rotor tiene 28 letras, implementa 28 letras, y implementa 4 de estos rotores, de tal manera que las combinaciones pues son todas las posibles combinaciones de cada uno de los rotores, que son unas ruedas dentadas, por 4 rotores que tiene toda esta cantidad tremenda de alfabetos. Inicialmente, como muchos de los grandes inventos, tiene poco éxito. Por varias razones. En primer lugar, porque Alemania está bajo el control del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se hace después de la Primera Guerra Mundial y ahí las potencias que han vencido a Alemania en la Primera Guerra Mundial le han impuesto unas condiciones históricamente muy severas. Por ejemplo, le han anulado la marina a Alemania, porque la marina alemana era temible en la Primera Guerra Mundial y solo puede tener unas cuantas lanchas patrulleras. No le permiten, le controlan, digamos, los desarrollos que tiene en el ejército y en particular los desarrollos tecnológicos, y no le permiten tener máquinas de cifrado de este tipo. De tal manera que inicialmente pues Alemania no compra esta máquina, a pesar de que es de patente alemana, y además es una máquina voluminosa y muy cara, y por tanto, digamos, es una máquina más grande, incluso esta no es el primer modelo, este es el segundo, pero incluso más grande que este. Como veis, es como una máquina de escribir grande, un carro atrás con una cinta que escribe, y aquí irían los dispositivos de los rotores. Ahí se ven 4 rotores, es una máquina así de grande. Claro, no es, digamos, una máquina adecuada para ir en campaña, una máquina así de grande, hay que moverla con mucho aparataje para su manejo, ¿no? De tal manera que tiene poco éxito. Pero Chervil la modifica, le quita el 4.º rotor, le añade un rotor nuevo que se llama el rotor reflejante, ahora diremos en qué consiste. Reduce el número de letras de 28 a 26, porque entiende que puede hacerse una máquina sin esas letras especiales que tiene el alfabeto alemán, que no tiene otro alfabeto. Y elimina la impresión directa, y en lugar de impresión directa salen unas lucecitas que se iluminan y que se pueden ir anotando con un lápiz en un papel, pero que evitan ese carro tan grande, ¿no?, de impresión. De tal manera que con esa máquina reducida logra una máquina comercial más reducida, más barata, operativa, y esa máquina empieza a venderla a la Marina italiana, que no está sujeta al Tratado de Versalles, que está vigente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y empieza a venderse, empieza a tener éxito. La clave de que empiece a venderse es la clave de las mejoras que hay sobre Enigma, ¿no?, de las que ahora vamos a hablar. Aquí tenéis un esquema de cómo sería un poco una máquina Enigma, ¿no? Uno tiene un teclado, entonces en ese teclado va a tocar una letra, ahora vamos a ver la simulación, va a tocar una letra, esa letra va a pasar a un primer rotor. El rotor es un platillo con contactos a los dos lados, era una máquina electromecánica, es decir, tenía una parte mecánica y una parte eléctrica. Cuando uno toca la letra, manda una corriente a una parte, a los contactos del platillo de un lado. Dentro de ese rotor hay un cableado interno, como esos mapas escolares que todos hemos hecho, creo, de pequeños, ¿no?, donde había un cableado por atrás entre la capital de un país y el nombre de la capital, y cuando uno tocaba correctamente el nombre, Buenos Aires, y veía que estaba allí en el Río de la Plata, bueno, pues entonces se iluminaba la luz y sonaba un timbre, ¿no? Bueno, pues algo así. Tiene un cableado interno donde en cada cableado interno la letra A, digamos, pues va a una determinada letra H, la B a la J, no tienen por qué ir consecutivas, sino una permutación que se llama del alfabeto.
el segundo rotor implementa otra que es distinta, el tercer rotor implementa otra que es distinta. Y bueno, pues pasa por el primer rotor, pasa por este cableado, sale por la letra que le corresponda. Una vez que sale por la letra que le corresponda, toca con el correspondiente clavija del segundo rotor, atraviesa el cableado del segundo rotor, sale por la que le corresponda y así hasta el último. Luego, posteriormente, le añadió el rotor reflejante Chervius. El rotor reflejante es un rotor que implementa lo que matemáticamente se llama una involución. Una involución es una aplicación como un switch, como un encendedor, como un conmutador de la luz. Es decir, es una aplicación que al elevarla al cuadrado da ella misma. Al darla dos veces se queda en el estado inicial. Si la A va a la G va a la A. ¿De acuerdo? Eso es un conmutador simplemente. Cuando uno le da dos veces al interruptor de la luz, pues se queda como estaba, ¿no? Bueno, el reflector este, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es vuelve otra vez sobre sus pasos la corriente eléctrica y luego atraviesa los rotores en orden inverso, tercero, segundo, primero y finalmente sale por un tablero iluminado, sale por un tablero con unas bombillitas, ¿no? Uno puede pensar que, claro, aquí tiene un rotor y que, por tanto, si tiene tres rotores, un reflejante y otros tres rotores de vuelta, la complejidad de la máquina la hemos multiplicado casi por 7. Pero esto es un craso error. Es un craso error porque las complejidades no siempre se suman. Por ejemplo, os propongo un pequeño test. Vosotros tomáis una moneda al aire, un experimento aleatorio, decís cara o cruz, ¿de acuerdo? Y tomáis una segunda moneda, decís cara o cruz. Y si ambas salen cara, la operación de las dos es cara. Si ambas salen cruz, la operación conjunta decís es cruz, es como una suma binaria. Si una sale cara y otra cruz, la suma conjunta es cruz. Y entonces resulta que la operación de tirar dos monedas y sumarlas es tan aleatoria como tirar una. Es más, si tiráis 500 monedas y las sumáis, la operación es tan aleatoria como tirar una moneda. Es decir que, por ejemplo, el azar no suma con el azar en este caso. O dicho de otra manera, a veces añadiendo más complejidad de la misma que tenemos, no conseguimos más complejidad. Eso solo pasa en algunos sistemas muy ordenados y esta es una de las características, pues bueno, que conocen bien los físicos. Los físicos conocen bien este comportamiento a veces en el universo. Solo sobre la estructura la complejidad produce más complejidad, pero en general no. De tal manera que una máquina así, con 7 rotores de este tipo, o atravesando 7 rotores, no es más compleja que un rotor, porque al final la primera letra, la A, iría una H, la H una K, la K una L, la L a la F a la P a la S y al final volvería a una T. Bueno, pues esto es tan complejo como una permutación que lleve la A a la T. Y se cristaliza exactamente igual. Se cristaliza de la misma manera, con lo cual no habría conseguido mucho, ¿no? De tal manera que, ¿cuál es la clave para que la máquina Enigma realmente, con estos rotores y con el rotor reflejante, cuál es la clave para que pueda ser más compleja? Pues la clave es un dispositivo, que es el que inventa Chervius, un dispositivo fascinante, que es un dispositivo de desplazamiento, por el cual, cada vez que nosotros presionemos una tecla, la configuración interna de la máquina cambia. Y entonces la función de cifrado que se aplica para la siguiente tecla ya no es la misma que la que acabamos de cifrar. Una especie de fenómeno cuántico. Una vez que observamos el fenómeno, cambia ya la naturaleza del fenómeno, ¿no? Y no observaremos, por tanto, este fenómeno sin haber intervenido en él y sin haber modificado su curso. De tal manera que en realidad lo que inventa, los rotores son unas piezas muy complejas. Bueno, aquí tenemos algunos. Los rotores son estas piezas, este es un despiece de los rotores. Aquí están los 3 rotores puestos, pero aquí está el despiece. Cada rotor llegaba a tener hasta 500 y pico piezas. Hoy en día hay enigmas solo de colección y valen carísimas, valen del orden de 50.000 a 100.000 euros, ¿no? Pero si quisiéramos construir una enigma encargándole a un tornero, la máquina nos saldría más cara que comprarla de anticuario. La cantidad de piezas que tiene una máquina enigma es extraordinaria, ¿no? Bueno, pues lo que hace Arthur Chervius es poner aquí los contactos en cada uno de los rotores y dentro pone un engranaje interno con una rueda que se va desplazando, que he puesto aquí. La idea es esta. De tal manera que cuando uno toca la A, si el cableado, si no hay ningún desplazamiento, si uno toca la A, el cableado lo lleva a la C. Y aquí hay aplicado o hay puestos 2 rotores, en realidad habría 3, o sea que, pero por simplificar en el dibujo se pone 2, ¿de acuerdo? Aquí iría la A a la C iría un tercer rotor dentro y luego volvería al reflejante y volvería a salir, ¿no? Bueno, aquí con 2 rotores la A iría a la C por ejemplo iría a la Z y la Z saldría por la E, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería un sistema de rotores normal, donde hay contacto con contacto electromecánico.
En nuestro sistema en realidad hay además un desplazamiento. Entonces ese desplazamiento es el que marca. Si nosotros aquí le metemos un desplazamiento de 2, cuando presionamos la A, en realidad no estamos presionando la A, sino que estamos presionando la C. Hay un desplazamiento de una rueda interna sobre otra. Cuando presionamos la C va por el cableado interno a otra, a la I. Y a su vez aquí hemos puesto otro desplazamiento de 2, pero en sentido inverso. En lugar de ir 2 más adelante de la I, que sería la J a la K, pues va 2 más atrás de la I, es decir, que iría a la G, por ejemplo. La G iría por el segundo rotor, el interno, a la O, y cuando va a salir hay otro desplazamiento de 2, ahora en sentido hacia adelante, es decir, que la O sale por la Q iría, por ejemplo, aquí, en este caso, podría ir a la Q, aunque en la máquina Enigma nunca una letra se cifraba en sí misma, pero en todo el conjunto. La Q iría a la Q, y luego la Q no saldría como Q, saldría como O, es decir, saldría como 2 más atrás desplazado. De tal manera que cada máquina, cuando se le presiona una tecla, cada rotor lo que hace esto. Hay un giro del rotor, que es directamente una transformación de César, de las primeras que hemos visto, monoalfabética, giro del rotor, cableado interno, y una vez que recorre el cableado interno, giro hacia atrás. Pasa entonces al segundo rotor, giro del segundo rotor, que no tiene por qué ser igual que el del primero, cableado interno, y otra vez giro hacia atrás. Pasa al tercero, de tal manera que la composición entonces son 3 aplicaciones por cada rotor, y hay 3 rotores en un sentido y 3 en otro. Entonces tenemos 6 atravesados de rotores, con 3 aplicaciones cada uno, 18 aplicaciones. 18 aplicaciones más 20 el rotor reflejante, más, además, la máquina Enigma tiene esto, se le añade finalmente esto, que se llama el plug board, o el tablero de enchufe, o el stecker. Y el stecker es un cableado parecido a las de las antiguas centralitas telefónicas, donde se enchufa una letra con otra, y eso significa que la letra que se enchufa con la otra, pues se permuta con esa. Es decir, que si uno pone aquí un cable entre la A y la D, significa que al presionar la A va a salir por la D para ir al primer rotor, y luego en la salida igual. Estamos hablando, por tanto, de una máquina que compone 21 aplicaciones criptográficas distintas, pero no cualquiera, ya son aplicaciones que suman complejidad. Quiere decir que cuando cifro la primera A se cifra de una manera, cuando presiono otra vez la A es otra la aplicación, cuando presiono otra vez la A es otra, y así sucesivamente. La máquina se extiende en estas condiciones, el criptoanálisis se cree imposible, tanto que se le empieza a llamar la máquina del demonio. Se le llama así, la máquina del diablo, literalmente. Nadie piensa que pueda criptoanalizarse por la complejidad que tiene, pero tiene 2 debilidades. Como todo, nada es perfecto, ¿no? No existe el crimen perfecto, tampoco con Enigma, ¿no? Tiene 2 debilidades, nunca cifra una letra en sí misma. Esto es una debilidad, porque si la frecuencia de distribución fuera absolutamente plana, cuando yo le doy a la A, debería poder aparecer la A con tanta probabilidad como cualquier otra letra, con 1 partido por 26, y eso no ocurre, nunca aparece la misma letra cifrada de sí misma, y en textos pequeños además solo el rotor derecho se mueve. El procedimiento de movimiento es que con cada letra se mueve una posición el rotor derecho, con cada 26 vueltas, con cada 26 pulsaciones del rotor derecho se mueve una el rotor central, y con cada 26 vueltas del rotor central se mueve uno el rotor de la izquierda. Es algo así como los odómetros. Bueno, ahora los coches los automóviles llevan cuentakilómetros digitales, pero antes, cuando llevaban cuentakilómetros de ruedas, pues todos sabéis cómo es el odómetro del cuentakilómetros de un coche. Cuando uno ha hecho 10 kilómetros, salta uno en las decenas. Cuando uno ha hecho 10 decenas, salta uno en las centenas. Pero aquí en base 26, y con una peculiaridad. La peculiaridad es que las ruedas tienen una muesca, y en esa muesca es cuando salta el ciclómetro, y la muesca no tiene por qué estar puesta en la primera letra, está puesta en otras letras. De hecho, había una secuencia de puesta de muescas que a lo largo de la historia van cambiando, y además con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, hay lo que se llama el doble paso, que en un momento determinado hacía 2 saltos una misma rueda. Es decir, es una especie de odómetro de vehículo un tanto peculiar, y en base 26, ¿no? Bueno, pues con todo esto, los problemas asociados al modo de operación, que tras años de uso en la Segunda Guerra Mundial, pues se van a mostrar vitales, ¿no? El ejército alemán encarga Enigma de diseño especial, y en 1930, que ya está fuera del Tratado de Versalles, el ejército alemán pues empieza a fabricarse en masa y a distribuirse el modelo 1. A lo largo de todos los años llegaron a... ¿Cómo podría tener? Llegaron a fabricarse del orden de 100.000 Enigmas. Vamos a ver. Se ha apagado este.
Ahí, entonces dale ahí. Muy bien, entonces decía que a lo largo de los años, disculpad, porque es que quería poner la simulación por aquí y la presentación por allí, para no hacerlo sobre la misma y no ir saltando de la presentación a la simulación. A lo largo de los años llegaron a fabricarse del orden de 100.000 enigmas, ¿no? Y aquí tenemos una máquina Enigma. Esto es una simulación software, porque ya os he comentado que conseguir una real pues es realmente muy caro hoy en día, ¿no? De hecho, en Granada, que yo sepa, no hay ninguna, en España no hay ninguna en exposición y hay alguna en algún museo del ejército, pero son enigmas comerciales, no son la enigma que se llama militar, ¿no? Las enigmas en exposición ahora mismo en museos estarían en Inglaterra, en Bletchley Park, en Alemania, en el Museo Nacional de Tecnología en Múnich y en Berlín, y en algunos otros museos internacionales, en el Museo de la Agencia Nacional de Seguridad, en Langley, en Virginia, en estos museos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una máquina Enigma, yo he configurado, bueno, pues aquí tengo unos settings que son los de un mensaje luego que he hecho. Por ejemplo, he sacado, había 5 posibles rotores para elegir en primera instancia para este modelo, es decir, que cada máquina iba con su cajita de rotores, uno sacaba un rotor y lo ponía en la máquina en la posición que quería. Yo, por ejemplo, he puesto el rotor 5 a la izquierda, el rotor 2 en el centro, el rotor 3 a la derecha, y el reflector se podía escoger de 2 tipos, y he escogido el reflector B. El Ristelun lo que marcaba era el desplazamiento rotacional inicial. Para no entrar, digamos, en formalidades matemáticas y que tengáis una idea, es como si uno toma un coche de alquiler, pero no lo toma en kilómetro cero, sino que lo toma partiendo de unos determinados kilómetros. De tal manera que, claro, si uno lo toma en el kilómetro 17, la primera decena de kilómetros no le va a saltar después de 10, le va a saltar después de 3. ¿Correcto? Bueno, pues esto es así, digamos, los kilómetros que lleva, o por así decirlo, dónde van puestas las muescas que se seleccionan arbitrariamente. Yo he seleccionado estas muescas internas en IHL. Y he seleccionado además un stacker, es decir, una conexión de cables que une la A con la K, la B con la F, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, pues, por ejemplo, aquí tenemos que se pueden mover esto que se llama, esta es la posición, el offset de el offset del desplazamiento. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno. Ha bloqueado. A ver. Ahora. Había bloqueado, misterio de la informática, a veces estas cosas pasan. Entonces había bloqueado aquí la rueda, bueno, moviendo, veis aquí, dándole a la rueda, pues yo puedo mover, y esto se hacía manualmente, puedo mover la rueda que cifra arriba, ¿no? Bueno, esta rueda que cifra, en realidad, lo que me está marcando es las posiciones que gira cada rotor, es decir, esa que antes hemos visto como ejemplo 2 y la segunda menos 2, el giro que da cada rotor interno. Es decir, que si yo aquí pongo CZH, significa que el primero lo estoy girando 2 posiciones, el segundo lo estoy girando 25 posiciones, es decir, una hacia atrás, y el tercero lo estoy girando según la H, que creo recordar que es 8 o 10 posiciones, ¿no? En fin, por ahí, hay que contar desde la A hasta la H, ¿no? Bueno, si uno trata de cifrar aquí, pues vamos a ponerlo con un poco de volumen. Si uno trata de cifrar aquí una A, por ejemplo, veis que nunca, yo le doy repetidamente al mensaje AA y nunca va a salir la misma. Las letras van saliendo en este tablero iluminado y un operador iba tomando las letras del tablero iluminado y iba tomando el mensaje cifrado. De tal manera que el mensaje cifrado correspondiente a un texto tan plano como AA, pues veis que no se parece absolutamente en nada a la planitud de ese texto y que ha quedado ahora completamente alterado. De hecho, veis, digamos, una peculiaridad que es una de las debilidades que tiene Enigma, y esa debilidad es que ninguna A aparece aquí, y ya he tecleado mucho más de 26 letras, ¿no? Es decir, que aquí, por el número de letras tecleadas, deberían ya ir apareciendo 2 o 3 AE en media probabilística. No hay ninguna A, y esa es una gran debilidad de la máquina Enigma, ¿no? El procedimiento que lleva la máquina lo podemos ver desde dentro, ¿no? Aquí si vemos, por ejemplo, el scrambler, es decir, el proceso de cifrado, bueno, pues aquí a la izquierda este es el stacker, es decir, que la A va conectada a la K mediante la primera conexión, si os dais cuenta era la que yo le había aquí definido, la A iba conectada a la K, la B a la F, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí veis que si yo presiono una A, entonces la A va conectada a la K
Por el rotor de la derecha, la K por las tres aplicaciones conjuntas, desplazamiento de 2, cableado interno y desplazamiento de 2 hacia atrás, la K va a la M, por el rotor de en medio la M va a la B, por el rotor de la izquierda la B va a la D, y todo esto cada uno con las tres aplicaciones. El rotor reflejante lleva esta aplicación que es la E en la Q y luego vuelve hacia atrás por el rotor de la izquierda, la Q vuelve aquí a la E por el rotor del medio, por ejemplo, se puede quedar como E, no hay ningún problema, hay rotores que tienen identidad en algunas letras, la E iría por aquí a una U y la U saldría finalmente por el stacker como una G, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo voy presionando, pues ya veis mensajes, cada letra sigue un recorrido en el cableado completamente distinto, que en realidad es lo que consigue complejidad. Cada vez que pulso la letra tengo una forma completamente distinta de hacer el cifrado de la misma, ¿no? Bueno, hay luego muchas peculiaridades, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo de entrar en ellas. Yo creo que con esto ya tenéis una idea de cómo funcionaba la máquina. Era una máquina realmente compleja, ¿no? Y además había un libro de señales, era el libro que se llamaba de claves de enigma. Cada mes se publicaba un libro con las claves operativas de cada día. Inicialmente el mensaje se enuncia con la clave cifrada para el mensaje, con la clave del día repetida 2 veces, ¿no? De tal manera que este era el libro de claves y aquí teníamos la fecha, por ejemplo, hoy 29. Este era el orden de los rotores, 5, 4, 1. El Ristelung era el desplazamiento rotacional inicial, como con cuántos kilómetros cogíamos ese vehículo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Aquí estaba la conexión del stacker y aquí era el Grünstelung, era el desplazamiento rotacional, es decir, el desplazamiento interno de los rotores, que no tenía que ver con el odómetro, sí tenía que ver con el odómetro, pero no igual que el desplazamiento rotacional inicial, sino en sentido inverso, ¿no? De tal manera que la clave estaba formada por todo esto. Por tanto, la clave estaba formada por el orden en el que elegíamos los rotores. Eran 5 en el ejército de tierra y 8 en el modelo naval. Pues la posibilidad de elegir 3 rotores entre 5 o 3 entre 8. Eso es un ejercicio de matemática elemental, ¿no? Del bachillerato, de la escuela. ¿De cuántas formas podemos elegir 3 entre 5? Pues 5 por 4 por 3. Y 3 entre 8, pues 8 por 7 por 6, ¿no? Los offsets de los rotores, que era el Ristelung, que eran 26 por 26 por 26, los desplazamientos iniciales, el Grünstelung, el de arriba, que es 26 por 26, porque el tercero realmente nunca llega a producir desplazamiento en el siguiente, produce el primero en el segundo y el segundo en el tercero, pero el tercero ya, como va contra el reflejante, no produce desplazamiento. Y las conexiones del stacker, que eran 10 cables, 10 cables. ¿Cuántas maneras hay de conectar 26 letras del alfabeto con 10 cables? Os sorprendería. Y bueno, los matemáticos hemos hecho ya esa cuenta y son muchas, ¿no? En concreto, pues las tenemos aquí. De tal manera que aquí os he puesto los componentes. El orden de los rotores 5 por 4 por 3, que son 60 posibilidades. El Ristelung, es decir, el desplazamiento rotacional inicial. ¿Con cuántos kilómetros cojo el coche en la metáfora que hemos puesto? Perdón, este es el Grünstelung, 26 por 26 por 26. El Ristelung, 26 por 26, porque el tercero no aplica sobre el reflejante. Por tanto, da 676, 17.576. El número de llaves total de Enigma son 712 millones, sin contar el tablero de conexiones frontales. Hitler le envió a Franco como regalo 28 máquinas Enigma, pero esas 28 máquinas Enigma no tenían el tablero de conexiones frontal, eran las máquinas que se llamaban comerciales, versión comercial, es decir, las máquinas que cualquiera llegaba a una tienda especializada y las compraba con dinero, ¿no? Y naturalmente le mandó una máquina que no quería que fuera la máquina que utilizaba su propio ejército, probablemente para que no pudiera caer en manos británicas o en manos de los aliados y ser cristianizada. El stacker, que era lo que le da, digamos, carácter militar a la máquina, que es el tablero de conexiones frontal, de cuántas formas se pueden conectar 10 parejas de letras teniendo 26, añade esta cifra sorprendente, 150 billones de posibilidades, más de 150 billones de posibilidades, 150 por 10 elevado a 12. De tal manera que el producto total da un número de 24 dígitos, 1,07 por 10 elevado a 23. Un número de 24 dígitos, estamos hablando de los cuatrillones de llaves distintas. Ese era el número de llaves que tenía Enigma, el número de configuraciones posibles distintas cuando uno tiene su cajita de 5 rotores y puede seleccionar todo lo que puede seleccionar. Es decir, cuatrillones de llaves distintas. Como veis, era imposible probar cuatrillones de llaves distintas, aún hoy sigue siendo un número imposible de probar a fuerza bruta.
salvo que uno haga un proyecto de lo que se llama computación distribuida, ¿no? Bueno, pues estos son 24, 10 elevado a 24, que da del orden de 2 elevado a 76, he puesto ahí, 2 elevado a 76 son 76 dígitos binarios de longitud, es ya una cantidad más que respetable, ¿no? Bueno, y supongo que mayor incluso que la edad del universo, ¿no? En años, 10 elevado a 24, mayor que la edad del universo en años, ¿no? Mucho mayor, ¿no? De tal manera que, bueno, pues aquí tenéis en total un número de 24 dígitos, con la Enigma militar, con la Enigma de grado comercial, es un número de 9 dígitos. De hecho, no llega a los 1.000 millones, ¿no? Las que había en España son de este tipo, de las de 712 millones, las enigmas militares que usaba el ejército alemán eran del segundo tipo, ¿no? Hemos visto que Enigma es compleja en su descripción, pero la idea es cómo deficiente al realizar su trabajo criptográfico. Toda esta complejidad da lugar a un mejor cifrado, añadiendo toda esta complejidad electromecánica, rotores, vueltas, idas y venidas de las letras. Esto realmente, ¿qué conseguimos? ¿Mareamos las letras o realmente conseguimos que la máquina pueda tener mayor complejidad? Bueno, pues hay muchas medidas estadísticas, pero yo he seleccionado solo aquí algunas muy elementales para que ustedes puedan comprenderlas, ¿no? He seleccionado un cifrado de César, que es el cifrado de desplazamiento monoalfabético que he comentado antes, el cifrado de Villeneuve, que es el cifrado que tiene varios alfabetos, el que he comentado de posición por, o el de cilindro de Jefferson, y he seleccionado el cifrado de Enigma. Y he cifrado un libro muy grande, vamos, una novela grandecita, que es El escarabajo de oro, de Allan Poe. Tiene muchos caracteres, tiene del orden de, creo recordar, 80 o 90.000 caracteres, por tanto son muchos. 80 o 90.000 caracteres con cifrado de César, con cifrado, es decir, uno letra a letra, siempre aplicando, si aquí hay una J y aquí hay otra J, significa que los dos provienen de la misma letra. Aquí lo veis, la E y la E. Si aquí hay una A y aquí hay una A, las dos se van a cifrar como lo mismo. No sé dónde estará esta F y esta F, ¿de acuerdo? Luego, cada letra cifrada proviene de la misma. En realidad, este parece tan confuso como este, que es el de Villeneuve, o como este, que es la salida de Enigma. Parecen tan confusos, pero la confusión es solo visual. En realidad, este tiene tanta estructura como el lenguaje natural, porque solo ha cifrado carácter a carácter. Este ha aplanado la estructura a algo, es decir, que aquí una P que se cifre aquí, o una C que se cifre aquí, y otra C que se cifre aquí, no provienen de la misma letra, y ha aplanado en algo la estructura. Y vamos a ver cómo la ha aplanado Enigma. Visualmente parecen los tres iguales, pero claro, digamos, visualmente nos dice poco, la intuición aquí se pierde mucho. Y entonces, la primera medida que se estudia es lo que se llama la entropía. Los físicos conocen mucho de ella. La entropía es una medida de la incertidumbre. Y bueno, desde el punto de vista de la información, la entropía es la incertidumbre, la medida probabilística de la incertidumbre sobre la siguiente letra que va a aparecer, ¿no? Si yo digo probablemente, la entropía sobre cómo acabar esta palabra para ustedes es cero, porque todo el mundo está seguro que la acabaré con una E. Es el idioma castellano, ¿de acuerdo? De tal manera que no estoy dejando nada a la incertidumbre, ¿no? Y si quedamos con un amigo a las 8, pues la entropía sobre lo que vamos a hacer es prácticamente cero, tomar cervezas, ¿no? Por así decirlo. Quiere decir que mide la incertidumbre. ¿Cuál es la entropía de estos cifrados? Bueno, pues el texto ya no tiene una entropía de 4,05, la entropía se mide en bits por carácter. De tal manera que como tenemos 26 caracteres, si fueran 32 una entropía de 5, pues significaría una entropía perfecta, es decir, una aleatorización perfecta, ¿de acuerdo? Con 26 caracteres el texto ya no tiene una entropía de 4,05, la incertidumbre de ver aparecer una letra es justamente esta, ¿no? Cuanto más baja sea la entropía, menos incertidumbre, más seguridad hay sobre la letra que va a aparecer, cuanto más alta, más incertidumbre y por tanto menos seguridad sobre la letra que va a aparecer. El cifrado de César tiene lo mismo que el llano, es decir, aunque aquí parecía que nos ocultaba la información, la entropía nos dice que no oculta nada, es digamos puramente cosmética esa ocultación. El cifrado de Villeneuve sube a 4,64, Enigma a 4,698. ¿Y cuál es el máximo que podemos tener? Pues el máximo que podemos tener, el logaritmo en base 2 de 26, que es 4,70. Es decir, nos hemos quedado a 2 milésimas del 4,70. Por tanto, desde el punto de la entropía, Enigma funciona de maravilla. Si atendemos a los histogramas de frecuencia, por ejemplo, para César, vemos que aquí hay letras que ocurren con frecuencia 12, 13, como antes. Es decir, que esto, digamos, es un sistema montañoso con valles profundos y con picos muy altos, ¿no?
perdón, sería el texto llano, el escarabajo, del escarabajo de oro. Este sería el de César, que como veis es exactamente el mismo que este, solo que hemos barajado, hemos cambiado, por así decirlo, las montañas de sitio y hemos cambiado los valles de sitio, hemos reordenado este histograma de frecuencia. En el de Villeneuve ya veis que este histograma, con estos picos y valles, se ha aplanado bastante. Y en el de Enigma, pues veis que además están todos, en el de Villeneuve, entre 3 y pico, hay uno que está en 2, pero la mayoría está entre 2, 3, hasta casi 6. Pero fijaos en el de Enigma están todos entre 3 y 4, es decir, el aplanamiento de la curva de frecuencia es casi absoluto. Tened en cuenta que esta distancia es relativa a este eje de aquí, quiero decir que aquí la unidad entre 4 y 3 es mucho más grande que aquí la unidad entre 4 y 3. Es decir, Enigma ha aplanado casi por completo. Bueno, y el número de trigramas o de cuatrogramas que se repiten, veis cómo baja, de Llano, César, obviamente es el mismo, puesto que no hemos digamos, ocultado nada, es solo cosmético. Con el de César, Villeneuve ha bajado a 50 y Enigma ha bajado a 11, ¿no? Y cuatrogramas a 3, cuatrogramas son repeticiones de 4 letras. Y aquí hay una medida que es la autocorrelación. La autocorrelación lo que mide es una cosa muy simple, ¿no? Bueno, y los que utilizáis estadística, pues seguramente lo conocéis, ¿no? La autocorrelación lo que mide es, digamos, cuando uno desplaza el texto sobre sí mismo, una cantidad de espacios determinada, cuál es la coincidencia de caracteres de uno y otro. Bueno, veis que aquí la autocorrelación en César se mantiene en torno a los 4000 casi constante. Es decir, que desplace lo que desplace uno el texto, a lo largo de 80.000 caracteres van a coincidir 4000, que es la medida probabilística del texto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el encristamiento es uniforme y que no disimula nada. Aquí en Villeneuve veis que se producen estos picos. Estos picos muestran una estructura clarísima, es un periodo. Está mostrando un periodo. Quiere decir que cuando uno desplaza 1, 2, 3, hasta, fijaos, 11 caracteres, que está aquí, bueno, pues la coincidencia es aproximadamente de 2200 caracteres. Y cuando desplaza 12 caracteres el texto sobre sí mismo, la coincidencia sube a 4200. Y eso ocurre cada 12 caracteres. Me está diciendo claramente que ese cifrado lo he hecho con una llave que tiene periodo 12, es decir, aplicando 12 alfabetos distintos. Cuando desplazo en 12, coincide alfabeto con alfabeto y entonces la coincidencia es justamente la del alfabeto monoalfabético, la del cifrado monoalfabético. Y fijaos el cifrado de Enigma. El cifrado de Enigma no responde a ningún patrón y eso es lo que queremos, que sea tan aleatorio como sea posible, que sea, digamos, con tan poca estructura como pueda tener. Es decir, es lo contrario a un cristal, lo contrario a un objeto con estructura, ¿no? Bueno, esta es la máquina Enigma. Ya tenemos, creo, una idea un poco más clara de cómo funcionaba. Voy a dar brevemente, porque se me acaba el tiempo, algunas ideas de los ataques que ha tenido Enigma. En primer lugar, el ataque polaco fue llevado a cabo por 3 matemáticos, Marian Rejewski, Rosyjski y Henry Sigalski. Forman un grupo especial para romper Enigma. En realidad, el ejército polaco estaba formando matemáticos para esto, por una razón sencilla. Tenían los alemanes encima y siempre estaban temerosos de una invasión. Tenían una escuela de verano donde cada año seleccionan a los mejores matemáticos y los llevan a un curso especial de formación, ¿no? En 1932 tienen un golpe de suerte. Los alemanes mandan a la embajada alemana en Varsovia un Enigma en valija diplomática. Los polacos no son tontos y se dan cuenta de que ahí hay algo interesante, cogen o interceptan la valija diplomática y entonces cuando se dan cuenta de que es un enigma llaman a los mejores ingenieros del país para tratar de averiguar cómo es. Los alemanes, cuando se dan cuenta de que la valija no ha llegado al embajador, empiezan a reclamarla y los polacos se hacen los suecos, dicen que es viernes, que es fin de semana, que hasta el lunes probablemente no habrá ningún funcionario allí que sepa responder de eso. Y mientras tanto tienen un fin de semana frenético donde un equipo de unos 12 ingenieros desmontan pieza por pieza lo que pueden de Enigma y averiguan cómo funciona la máquina Enigma, pero hay una cosa que no pueden desmontar. No pueden desmontar los rotores, el cableado interno de los rotores porque va sellado y temen que al desmontarlo lo rompan el sello y luego los alemanes por tanto se den cuenta de que la Enigma ha sido violada, por tanto ha sido rota por dentro, ¿no? De tal manera que eso es lo que no quieren porque no serviría de nada todo el conocimiento que han tomado si los alemanes se dan cuenta de ello. Y entonces no pueden averiguar el cableado interno de los rotores, que es crítico, ¿no? Pero sí cómo funciona toda la máquina Enigma, ¿no? Pero hay un espía, Hans Tilo Schmidt. Hans Tilo Schmidt tiene, aunque era personal
de alto rango de los nazis, sin embargo ha tenido amigos que eran judíos y esos amigos han sufrido la persecución de los nazis en Alemania. Y además, digamos, algunas cuestiones muy negativas afectadas a su familia han hecho que tenga deseos de contactar con los polacos y de pasarles la información. Le pasa a la inteligencia francesa, en primer lugar, manuales e información, y finalmente a los polacos un libro de claves. Un libro de claves que era lo que no habían podido sacar de Enigma. Y esto permite romper Enigma en 1934. Dice Simon Sais, el éxito polaco en descifrar el Enigma se puede atribuir a 3 factores: el miedo, las matemáticas y el espionaje. Sin el miedo a la invasión, los polacos se habrían desalentado ante la aparente invulnerabilidad de la cifra de Enigma. Sin las matemáticas, Rejewski no habría sido capaz de analizar las cadenas. Y sin Smith, este espía, cuyo sobrenombre era Aske, y sus documentos, no se habrían conocido los cableados de los modificadores y los criptoanalistas ni siquiera habrían podido empezar. Los polacos descifran Enigma a través de una teoría que se llama teoría de grupos simétricos, porque los alemanes tienen un fallo a la hora de cifrar los mensajes. Lo que se llama el indicativo, es decir, estas 3 letras que aparecen aquí, las repiten 2 veces. Las repiten 2 veces, un poco aquello de no vaya a ser que cometamos un error en la clave, porque ahí se transmite la clave, no vaya a ser que cometamos un error en la clave, para garantizar que no hay un error, lo decimos 2 veces. Y eso 2 veces es crítico, porque hay un principio en criptografía que se llama el principio de Kirchhoff, que dice que las claves son como los clines, solo se pueden usar una vez y luego hay que tirarlas, ¿no? Las claves son solo siempre de un solo uso. Bueno, al usarla 2 veces, esto permite a los polacos establecer, digamos, un sistema de ecuaciones. Si esta X va a esta B y esta X también va a esta P, porque se sabe que es la misma letra, entonces uno puede obtener un sistema de ecuaciones, pi1 de X igual a B, o pi1 es la primera, el conjunto de primera, la permutación correspondiente a la primera letra, por tanto pi1 de B igual a X, y entonces uno saca a partir de aquí unas ecuaciones con pi5, pi2, pi6, pi3. Si uno tiene un sistema convenientemente grande de esas ecuaciones, en particular hay que tener 26 ecuaciones y 26 incógnitas, no es un sistema de 3×3, es un sistema mucho más grande, pues con 26 ecuaciones y 26 incógnitas se puede resolver y se puede calcular entonces cuál es la llave de Enigma. Pero esto es debido únicamente a esta debilidad en el sistema de cifrado que utilizan los alemanes hacia esta fecha, desde que empiezan la guerra en 1939, ¿no? Bueno, ellos descubren que la mayoría de los indicativos, es decir, que la mayoría de los grupos de 3 letras que utilizan los alemanes son muy simples. SSS, DDD, el principio de mínimo esfuerzo, ¿no? Letras del tipo, pues, como por ejemplo ERT, CDE, es decir, letras que están WER, estas son de las letras QWERTY, ¿no? Es decir, la disposición de izquierda a derecha de las letras del alfabeto, ¿no? DFG, que es otra disposición aquí de letras del alfabeto, o ASD, ¿de acuerdo? La disposición de las 3 letras de él. La mayoría de los indicativos son muy simples, entonces toda esa información que obtienen, utilizando teoría de grupos simétricos y cómo puede descomponerse esas aplicaciones en lo que se llama grupos de permutaciones en productos de ciclos disjuntos, toman un catálogo, por así decirlo, de todos los ciclos disjuntos que hay y ven qué ciclos disjuntos corresponden a la permutación con que están trabajando. En función de esos ciclos disjuntos ya saben cuál es digamos, la rueda interna de cifrado. Pero esto saca una información grandísima que hay que recrearla en una cosa que llamaban los ciclómetros, que daban para la época unos 900K de tamaño de rotor, 17.576 líneas, que había que examinar a mano, no había ordenadores, ¿no? Y unos 5,4 megas para cada 6 posiciones de rotores. Inventan entonces una máquina que se llama la bomba polaca, bomba porque al parecer no sabían cómo ponerle y en ese momento estaban comiendo un helado, el helado en polaco es un helado de crema con chocolate que se llama una bomba, debe ser por lo calórico, supongo, y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a poner a esta máquina? Y dijeron, pues le vamos a poner bomba, no por otra cosa, no porque fuera nada de esto. Pero eran dispositivos lentos, y cuando Enigma se mejoró con 5 rotores, el ataque ya no era practicable. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la bomba tenía que estar varios días para descifrar un mensaje. Si aumentamos las posibilidades por 60, varios días se convierten en varios meses y entonces el sistema ya no es practicable. Tened en cuenta que aquí es la clave, en la rapidez, ¿no? Entonces así rompen los mensajes alemanes hasta 1938-39, cuando los alemanes añaden 2 rotores nuevos, ¿no? El proceso no es un cambio de un día para otro, es un cambio gradual, ¿no?
En julio de 1939 pasan toda la información ante el ataque inminente, 2 semanas antes del ataque nazi sobre Polonia, pasan toda la información a los aliados. Tienen reuniones secretas con Bertrand de la inteligencia francesa, con el MI6 británico y el jefe de la inteligencia polaca, que era Langer, en Varsovia. La invasión de Polonia obliga a evacuar el BS-4, que era el taller de descifrado polaco, y entonces hay una historia muy truculenta. Huyen a través de Hungría, a través de Brest-Litovsk. En Hungría los nazis se dan cuenta de que están huyendo, van con 6 camiones y 2 coches, los persiguen, se dan cuenta de que los van a atrapar, incendian los 6 camiones y pierden todo el material que llevaban y se van con el material más crítico en los 2 coches, y así pueden escapar con los 2 coches. Salen al mar y del mar entran en Francia, ¿no? Se instalan en París y hay un puesto que se llama el Poste de Control Bruno, bajo la dirección del coronel Bertrand. Ahí se le unen 7 militares republicanos españoles que entonces estaban ya exiliados de España bajo la dirección de Faustino Antonio Camazón Valentín, que era el jefe, era un matemático español, el jefe de la inteligencia republicana en aquella época, ¿no? Se le unen y siguen descifrando las mejoras que los alemanes hacen sobre Enigma. Hay una invasión alemana de Francia y vuelta a huir, se instalan en el gobierno de Vichy, en el sur de Francia. Y finalmente, pues cuando, digamos, los alemanes ya amenazan también un poco todo el continente, toman contacto con Bletchley Park, que es el taller de descifrado que ha puesto en funcionamiento Winston Churchill, pero no son integrados en él por considerarlo inseguro, es decir, por haber estado muy contaminados por tantas vicisitudes. Turing ha puesto ya en marcha el descifrado de la nueva Enigma, ¿no? Trabaja en Bletchley Park desde el 39 al 43 Turing, visita Francia en el 39, USA en noviembre del 42, trabaja en la Enigma Namada hasta el 42, y bueno, este es un poco el taller donde los británicos, el cottage donde los británicos instalan el taller de descifrado de Enigma, ¿no? Turing se encuentra, por tanto, con una máquina mejorada y donde los alemanes ya no repiten el indicativo, no repiten las 3 letras, con lo cual Turing ya no puede valerse de la argucia de la teoría de grupos simétrica, es decir, que el trabajo matemático de los polacos no le sirve de nada y tiene que empezar de cero, ¿no? Y para empezar de cero, bueno, yo aquí he reproducido, no vamos a tener tiempo de hacer un ejemplo, pero bueno, he reproducido para hoy, ahí he puesto IA, mayo 2014, ¿no? He reproducido lo que era un libro de claves a día de hoy, ¿no? Hoy tendríamos que utilizar la clave del día 29, rotores 5, 2, 3, Rinstelum 25, 8, 12, y estos son los pares de letras del Stecker. Esto, el Kengruppen, era una especie de código de redundancia que permitía confirmar a los operadores de Enigma que se estaba utilizando la llave que correspondía al día, ¿no? Y esto iba disfrazado con 2 letras más. En realidad el procedimiento era realmente sofisticado, ¿no? Y tengo por ahí hecho un ejemplo, pero no creo que vayamos a tener tiempo de ponerlo, ¿no? Un ejemplo de un texto cifrado. Bueno, y para descifrarlo con la clave del día de hoy, ¿no? Este es el ejemplo que yo he mandado de un texto cifrado. Esto era el formato de un mensaje de Enigma. Esto va de UGR a IAA, el que lo envía es AMS, que es servidor, a las 19:30, por ejemplo, tiene 175 caracteres de largo, y estos, que son los indicativos, significa que yo transmito en claro el desplazamiento rotacional inicial, que es SRQ, y este es el desplazamiento rotacional para el mensaje que va cifrado. Dicho de otra manera, el mensaje tiene una llave que va en el libro y tiene otra llave que se transmite en el mensaje cifrada. ¿Cifrada con qué? Con una llave que va en claro. Decís, si la llave va en claro, cualquiera puede averiguarla. No, porque esta llave son solo 3 letras y requieren las otras 3 de los desplazamientos rotacionales, el orden de los rotores y el Stecker. ¿De acuerdo? Es decir, requieren todo eso. Por tanto, con esta llave, con SQR, no puedo hacer nada. Ahora, con esta SQR y toda esta línea de llave puesta, el operador que recibía este mensaje tecleaba ISQ y entonces obtenía la llave del día. Entonces ponía la máquina con la llave del día y tecleaba este mensaje y descifraba el mensaje. Es decir, que cada mensaje tenía una única llave para ese mensaje. Un mensaje distinto, una llave distinta. Nunca se podía utilizar 2 veces la misma llave. Como veis, los procedimientos eran estrictos, ¿no?
Bueno, entonces este mensaje lo introduciríamos en la máquina siguiendo el procedimiento. En Bletchley Park comienzan trabajando del orden de 200 personas, acaban trabajando 700. Los británicos llaman a matemáticos, a físicos, a lingüistas, a jugadores de ajedrez, a jugadores de bridge, a crucigramistas, personas tan curiosas como todas estas. Las WAVES del servicio naval, que eran las Women as Volunteer for Emergency Service. Eran las mujeres, como no estaban en el frente, pues podían prestarse voluntarias para este tipo de trabajos, que eran trabajos en la propia Gran Bretaña, ¿no? Y ponen todo un dispositivo, digamos, casi secreto, disimulado, dicen en la zona que son cazadores y todo esto. Cada mañana Churchill recibe la caja de Bletchley Park con el descifrado del día. Más de 3.000 personas en total en las estaciones de descifrado donde se instalaron las bombas. Eran hasta 11 estaciones: Eastcote, Stanmore, Warrington, Adstock, Ighurst. Al final de la guerra acaban trabajando en la operación un total de 9.000 personas dedicadas al descifrado, es decir, una ingente maquinaria humana y tecnológica y científica dedicada al descifrado de Enigma, ¿no? Hay una gran operación de espionaje contada en este libro, que yo les recomiendo que lo lean, el Cristonomicon de Neil Stephenson, que lo cuenta muy bien, ¿no? Y entonces el descifrado de los textos está basado en parejas de texto llano y texto cifrado. Es decir, que para descifrar un texto, Turing no se basa solo, como los polacos, en texto cifrado, sino que tiene que tener una pareja de texto llano y texto cifrado, es lo que él llama una CRIP. ¿Cómo obtienen esas parejas de texto llano y texto cifrado? Pues por lo que se llama comienzos estereotipados. Por ejemplo, cada mañana los alemanes emitían un mensaje del tipo de: el tiempo en la bahía de Vizcaya hoy va a ser de... Y entonces, pues, este mensaje, el tiempo en la bahía de Vizcaya, ya sabían que era fijo y trataban de identificarlo al principio del mensaje. A veces hacían lo que se llamaba gardening, jardinería. Los británicos siempre han sido muy, muy simpáticos para ponerle el nombre a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué era jardinería? Pues jardinería era, digamos, plantar para que crecieran luego parejas de texto llano y texto cifrado. Hacían, por ejemplo, ataques cebo, es decir, Winston Churchill decidía atacar y bombardear con aviones un pueblo determinado en el continente, no con la intención del bombardeo en sí, sino para que los alemanes respondieran a ese bombardeo y, en función de la respuesta, interceptar los mensajes, sabiendo que en el mensaje iban a declarar bombardeo en tal localidad. Y con eso ya tenían, y además buscaban siempre pueblos de nombre largo, porque una característica era, Claro, todo esto parece una tontería a toro pasado, pero si el nombre del pueblo que bombardeaba era corto, no le daba un texto llano suficientemente grande para poder descifrar el mensaje, ¿no? Los alemanes que viven en pueblos de nombre largo. Efectivamente. Bueno, los iniciales de los operadores en las claves, ¿no? Capturaron un barco, el U-110, ese barco le dieron apariencia de hundido, pero en realidad no estaba hundido. El barco lo capturaron y capturaron todo la maquinaria de Enigma, es decir, capturaron la máquina, el libro de claves, hicieron prisioneros a todos los marineros del barco y hundieron el submarino. Era un U-boot de estos, un submarino. Hundieron el submarino y dieron la apariencia a los alemanes de que lo habían hundido, y con esto pudieron quedarse con el libro de claves y tuvieron claves para un mes y pico, es decir, un mes y pico de tranquilidad, sabiendo que ya tenían las claves de lo que iban a hacer los alemanes durante ese mes y pico, ¿no? Nombres de oficiales en ataques aliados. Bueno, toda la operación Ultra y el papel de Turing se ha mantenido en secreto hasta tiempos muy recientes. Por ejemplo, la sobrina de Alan Turing, Shuna Hunt, en septiembre de 2009 declaraba que: todavía estoy sorprendida de pensar que la familia ni siquiera conocía lo que había hecho en la guerra hasta que llegó el año 1970. La propia familia de Turing no conocía siquiera este hecho, ¿no? Y como muestra de la complejidad de Enigma, todavía hay mensajes de Enigma sin descifrar. Todavía, y quien quiera pues puede ir a esta referencia, y este proyecto lo que intenta es romper mensajes de Enigma a fuerza bruta, ¿no? Bueno, en un minuto breve voy a ir acabando. Turing ideó un procedimiento científicamente muy complejo, no podemos detallarnos en él, pero la idea es que construía un diagrama. Aquí estaba la CRIP. La CRIP era el texto llano, este era un texto llano en alemán y este era el texto cifrado a que daba lugar. Por ejemplo, imaginemos que este era el nombre del pueblo largo que habían atacado, ¿no? Y este era el texto cifrado correspondiente en inglés. Entonces hacía un diagrama con qué letra correspondía a cada letra. Si este diagrama, que tenía 14 letras, digamos,
tenía que testearlo o comprobarlo a fuerza bruta en unas máquinas como estas que habían reproducido, que se llamaban las bombes. Las bombes que eran como las bombes polacas, pero mucho más grandes, ¿no? Y estaban hechos por los ingenieros de la British Tabulating Machinery, ¿no? Los ingenieros de la compañía británica. Estas máquinas paraban cuando detectaban una configuración de letra, una configuración de los rotores que daba igual a esa. Pero podían darse por azar, como antes, podían darse también muchas de ellas por azar. Entonces eran lo que se llamaban stop falsos. Cada vez que paraba la máquina tenía que ir un asistente de la máquina, recoger el stop y recoger la configuración de la máquina y comprobar si con esa configuración descifraba el resto del mensaje a mano o no. Y al descifrarlo lo que salía era alemán, es decir, que tenían que saber alemán y ver si detectaban restos de alemán, claro. Y si no detectaban restos de alemán, había sido un stop por azar, lo desechaban, y si detectaban restos de alemán, entonces eran buenos y se lo daban ya a los cristógrafos, ¿de acuerdo? Bueno, el trabajo era intensísimo y naturalmente se luchaba contra el tiempo, ¿no? Y entonces Turing descubrió una cosa genial, y es que para evitar muchos de esos falsos stops, es decir, que una máquina con una crypt de estas de 14 letras podía parar 2000 veces y solo una era buena, solo una. Y por tanto las otras 2000 o 1999 eran malas. Entonces Turing tenía que tener un procedimiento para desechar esas 2000 veces, porque examinar esas 2000 veces que paraba la máquina requería tal esfuerzo de personal y tanto tiempo que cuando descubrieran cuál era la buena, probablemente habían pasado 4 días y el mensaje ya era irrelevante porque el movimiento de tropas o el ataque alemán se había producido, ¿no? Entonces descubre que si hay una clausura, que es justamente esto, es decir, que si hay un circuito de letras, dicho de otra manera, la M va a la Z va a la R va a la M, en algún sentido, entonces eso impone una restricción, es como poner una ecuación más en el sistema. Y con esa restricción, él puede detectar mucho menos stop. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, en función del número de letras, el mensaje anterior tenía 14 letras y 0 clausura. El primero haría 43 stops por orden rotor. Como hay 60 órdenes de rotores distintos, esto daría 43 por 60, 2373 stops. Imposible de verificar en un día. Hoy en día sí tenemos ordenadores, a mano en la fecha era imposible de verificar en un día. Bueno, si él consigue una clausura, entonces bajo estos 43 stops a 1,7 stops por orden rotor, es decir, un total de 101 stops posible ya de verificar. Entonces este descubrimiento, el descubrimiento de la figura fue clave, y luego a partir de ahí él desarrolla además un método de estadística bayesiana, donde en ese método lo que hace es asignarle un número de probabilidad a cada stop, es decir, dice cómo de probable es que un stop corresponda a un stop verdadero o a un stop falso en función de la propia configuración de la máquina. Con eso Turing puede descifrar mensajes en un día, ¿no? Y entonces descifrados que llevarían normalmente varios días los descifra en uno. Y paralelamente a eso, las bombas se van perfeccionando tecnológicamente. Aquí hay cada 3 tambores de estos, digamos, emula un enigma. Por tanto, aquí hay la emulación de 36 enigmas corriendo en paralelo, ¿no? Lo que hacían las bombas era meterle el mensaje como una réplica de enigma para ver cuándo esto funcionaba bien. Bueno, pues las bombas 3R se perfeccionan. Las que hacen los británicos son dispositivos electromecánicos, no son ordenadores, no son programables, solo son configurables mediante switches, para pasar de un tiempo medio de descifrado de 36 horas a 17 minutos. Y simultáneamente Turing se va a Estados Unidos y le enseña a los americanos cómo construir bombas, este tipo de bombas. Los americanos en Dayton, en Ohio, construyen un grandísimo edificio donde instalan centenares de bombas que están descifrando también los mensajes alemanes, ¿no? Con 4 rotores hay un tiempo medio de menos de 24 horas y acaban las victorias navales alemanes. Bueno, aquí he puesto un pequeño gráfico de cómo era el desarrollo militar en la guerra y el desarrollo de inteligencia. Y entonces, cada vez que los alemanes introducen una mejora al enigma, los alemanes van ganando la guerra. Cada vez que los aliados descubren esa mejora que los alemanes han hecho en enigma, entonces los alemanes empiezan a perder la guerra y se tornan las cosas. Por ejemplo, aquí hay desde febrero del 42 hasta febrero del 43 una recuperación alemana que coincide con la nueva Enigma M4, en la Enigma de la Marina Naval, la Kriegsmarine, más un código nuevo de utilización que se llama el código tiburón, el código Charge. Y entonces Turing empieza a trabajar sobre esta nueva Enigma M4, empiezan a ponerse más bombas en funcionamiento, 30 bombas 3R, hasta que finalmente en noviembre-diciembre se rompe el código Charge. Bueno, y entonces empieza, a partir de que se rompe el código Charge y aumentan las bombas en funcionamiento, empieza el declive alemán y deja de funcionar la recuperación alemana,
para pasar a una derrota de la Marina Naval alemana, aquí por ejemplo en la primera fase con el 25% de los submarinos hundidos, ¿no? Aquí tenéis por ejemplo los convoyes que se van hundiendo, el convoy NS5, 40 de 50 submarinos hundidos, Mussolini derrocado, y aquí tenéis la evolución. Turing regresa a Bletchley Park. Finalmente en la fase final de la guerra hay 54 bombas de 4 rotores más centenares de 3 rotores en funcionamiento, y se pone en funcionamiento el primer ordenador de la historia, Colossus. El primer ordenador de la historia, que se fabrica en Gran Bretaña bajo la dirección de Tommy Flowers, un ingeniero británico. Se pone en funcionamiento para descifrar unos códigos especiales, los códigos que utiliza Hitler para comunicarse con sus generales. Esto se hace mediante una máquina especial que se llama la máquina de Lorentz, y ahora mismo en todo el mundo quedan aproximadamente 3 o 4, no quedan más. Una de ellas está en el Museo de Ciencia y Tecnología en Múnich, otra está en Moscú, quedan 3 o 4 de estas máquinas. Bueno, Colossus se pone en funcionamiento para romper esto, y una vez que empieza ya Colossus en funcionamiento y se van descifrando los mensajes del alto Estado Mayor alemán, pues ya es el declive completo. Finalmente en abril del 45 Hitler se suicida, y en septiembre del 95 se produce la rendición de Japón, ¿no? Pero ya el declive había sido muy anterior, ¿no? De ahí la absoluta, barbaridad, no solo por lo humano, sino inutilidad por, el aspecto logístico, la marcha que tenía la guerra del lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Hiroshima. La guerra estaba ya perdida para las potencias del eje, ¿no?, cuando los Estados Unidos deciden lanzar esas bombas, ¿no? Finalmente unos apuntes finales, la importancia histórica de todo esto. Dentro de la Segunda Guerra Mundial hay otra historia dentro. En la batalla de las comunicaciones, y de ella dependieron toda la batalla del Atlántico. Los aliados sabían dónde estaba cada submarino alemán. Los submarinos alemanes iban en lo que se llamaban manadas de lobos y atacaban los convoyes aliados, ¿no? Bueno, pues los aliados hundieron 765 de los 1185 submarinos construidos. Al principio de la guerra cada submarino daba para 6 misiones. Al final de la guerra la media de misiones de cada submarino era de 1,4. Es decir, significaba que un submarino no llegaba a salir prácticamente 2 veces completa. Y esto era por la precisión de los aliados en la localización y en el hundimiento de los submarinos. Los movimientos de tropas en el Mediterráneo y en el continente, el aviso a la URSS de la inminencia de la invasión de la URSS por Alemania, y muchos otros. La derrota de Rommel sobre Montgomery en la guerra de África fue debida a esto, ¿no? Eisenhower declaró que el trabajo de la Operación Ultra, donde Turing fue clave, acortó en al menos 2 años el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se estima que cada año de guerra hubiera supuesto una media de 7 millones de vidas. Por tanto, estamos hablando de 14 millones de vidas salvados en Europa por el trabajo de la máquina Enigma, y que hubiera prolongado la guerra, ¿no? En la primavera del 41 Gran Bretaña iba perdiendo la guerra, era lo que comentaba antes. Las manadas de lobos alemanas estaban hundiendo los barcos que traían comida y materiales a Gran Bretaña, ¿no? Materiales básicos, suministros básicos a Gran Bretaña, por la izquierda, por el centro y por la derecha. Y desde luego no sabíamos cómo, pero ellos estaban ahí esperando, ¿no? Estaban ahí esperándonos, ¿no? Dice, en esta tesitura Turing hizo el fantástico descubrimiento de romper la enigma naval. No había otra salvación para Gran Bretaña. Una vez que la enigma naval fue rota, los hundimientos cayeron un 75%. Era clave el aprovisionamiento de Gran Bretaña, que era, digamos, una isla aislada del continente dominado por los alemanes en ese momento, y cuya supervivencia dependía de los suministros que le venían de Estados Unidos, que no entró en la guerra sino hasta el final, que al principio no quería entrar en la guerra y que por tanto pues estaba aprovisionando, pero no apoyando desde este punto de vista militarmente. Bueno, la importancia científica es muy grande. Para el descifrado de enigmas se requirió de los mejores matemáticos de la época: Turing, Max Neumann, Rejewski. Max Neumann luego posteriormente desarrolló con Turing los primeros ordenadores de los cuales ya se conoce, y se elaboraron teorías y modelos para el ataque enigma utilizando álgebra, probabilidad, estadística combinatoria. En 2012 se han dado a conocer un tratado y 2 artículos de Turing, son estos que refiero aquí, y estaban secretos hasta 2012.
Y finalmente la importancia tecnológica, pues esto fue un gran revulsivo para la ingeniería electromecánica británica. Desarrolló y mejoró bombas 3R y 4R, desarrolló y construyó el primer ordenador, Colossus. Con la experiencia adquirida se desarrollaría posteriormente otro computador que se llamaría ACE. Y finalmente Enigma marca una transición. Enigma es el culmen de la tecnología electromecánica, mucho más complicado que un reloj. Al fin y al cabo un reloj, desde la máquina de anticítera hasta un reloj, lo único que hace es transformar mediante multiplicaciones y divisiones, que es el número de engranajes entre una pieza y otra, pues un número de movimientos en otro número de movimientos. La máquina Enigma, como habéis visto, tiene una complejidad mucho mayor. Suma no solo aritméticamente, sino que suma exponencialmente complejidad, ¿no? Entonces es el culmen de la tecnología electromecánica, y con Enigma acaba la época de la tecnología electromecánica y pasa a la tecnología de los computadores con Colossus y con los desarrollos que hay posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial. Esos ordenadores están asentados sobre la idea de la máquina de Turing, que desarrolló en una tesis unos años antes, y la necesidad de máquinas de cómputo flexibles. ¿Qué nos queda de ello? Nos queda la memoria de Turing. La memoria de Turing, que ha sido tratado muy injustamente por la historia e incluso olvidado. Su propia sobrina no sabía hasta 1970, no sabía que su tío estuvo participando en la guerra, ¿no? El reconocimiento público a Turing ha sido casi inexistente hasta el presente siglo, donde se ha producido el año Turing en 2012, y ha habido, porque fue el centenario del nacimiento de Turing, y ha habido algo más de reconocimiento, ¿no? Hace solo 4 años que el gobierno británico le pidió perdón oficialmente después de una petición de Stephen Hawking, y la petición de perdón fue de Gordon Brown el 10 de septiembre de 2009, se produjo, y dijo: miles de personas han venido conjuntamente a demandarme justicia para Alan Turing y el reconocimiento de la forma lamentable en la que fue tratado. Mientras que Turing se trató bajo las leyes de la época, nosotros no podemos darle atrás al reloj, pero este tratamiento desde luego no fue adecuado, y a mí me complace anunciar de que ahora yo tengo la oportunidad de decir cómo de profundamente lo siento, y lo que bueno, así en el nombre del gobierno británico y de todos aquellos que viven libremente gracias a Alan y a su trabajo, yo estoy muy orgulloso de decir: lo sentimos, tú te merecías mucho más. Pero como muestra, pues por ejemplo, la calle que hay dedicada a Gran Bretaña todavía a Turing es esta que aparece aquí, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco lo que quería comentar. Hoy siento haberme pasado unos minutos.